¿Qué es lo que debo saber para plantear la situación actual que se mencionó anteriormente? ¿Qué debo saber sobre la función exponencial? La función exponencial está representada por una ecuación. Esta ecuación es f de x por una función, ¿ya? F de x es igual a a elevado a x, donde x es la variable independiente. La incógnita ahora está en el exponente. El valor de a no puede ser 1, ¿ya? Esta misma función se puede escribir de esta manera. Ustedes saben que el f de x es como decir y, variable independiente x, variable independiente y. Si yo le doy valores a x, voy a obtener los valores de y, de f de x. Ahora, el gráfico de una función exponencial es de esta forma. Si x va tomando valores mayores que 0, la función va a ir creciendo. En cambio, si x va tomando valores menores que 0, la función va decreciendo. La variable independiente x, ustedes ya saben que está en el exponente y en el gráfico está en el eje x. Ahora, relacionado con la situación actual del país y del mundo en general de la pandemia, se habla mucho de función exponencial. ¿Por qué? Porque a medida que hay contagiados, ha ido creciendo la curva. En general, muchas de las pandemias que han habido en el mundo se basan en matemáticas las soluciones y para poder interpretarlas, cómo va subiendo, va disminuyendo, se estabilizó, es una función matemática, ¿ya? Nosotros aquí vamos a tratar de que ustedes la entiendan y puedan interpretar la situación. Ejemplo, hagamos un ejemplo. Si la cantidad de bacterias de una determinada especie se multiplica por 1,4, es decir, va a aumentar 1,4 veces. Va a aumentar cada hora 1,4 veces. Podemos escribir la fórmula para calcular el número I de bacterias que habrá al cabo de X horas. Horas es el tiempo, la variable independiente. A medida que pasa el tiempo, van a haber más o menos bacterias. Entonces, comenzando por una sola bacteria, esto empieza por una sola bacteria. ¿Cuántas bacterias habrá cuando han transcurrido 7 horas? Entonces, lo primero que hacemos, f de x o y, escribimos la ecuación, es igual a 1,4 elevado a x. 1,4 elevado a x, eso es lo que se va a expandir. Entonces, solución, cuando han transcurrido 7 horas, ¿qué hacemos nosotros? F de x, cuando x vale 7, es igual a 1,4 elevado a 7, porque son 7 horas. La variable independiente es la x y me da el tiempo. F de 7 es igual a 1,4 elevado a 7, son 10,5, por lo tanto, y es igual a 10,5. Aumenta 10,5 bacterias. Ahora realicemos la gráfica. Para realizar la gráfica tenemos que hacer la tabla donde están los valores de las horas transcurridas. Aquí pusimos de 0 horas a 6 horas. Si hay 0 horas, quiere decir que todo número elevado a 0 es 1. Hay una bacteria cuando no ha transcurrido el tiempo. Cuando ha transcurrido 1 hora, hay 1,4 bacterias. Cuando han transcurrido 2 horas, 1,96 bacterias. Por lo tanto, nosotros ahora graficamos eje X, horas transcurridas, eje Y, número de bacterias. En 0, cuando X vale 0, no ha transcurrido el tiempo, hay una bacteria. Si ha transcurrido un día, vamos a estar en 1,4. Y si nos fijamos en la tabla, todos nuestros valores van subiendo. Es decir, las bacterias tienen un comportamiento exponencial. Va subiendo a medida que transcurre el tiempo. Si lo relacionamos con la pandemia de ahora, la del COVID-19, también
primero teníamos un contagiado. Después que transcurrió el tiempo, cuando empezó la primera en China, después cuando llegó a Chile, cada día, hora. Aquí cada hora que pasaba iban aumentando. Aquí lo tenemos en horas. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que es un crecimiento exponencial. La función exponencial y el COVID-19, principios matemáticos de una pandemia. La gran mayoría del trabajo sobre la dinámica de las enfermedades infecciosas antes del siglo XX fue impulsada por el deseo de comprender cómo las enfermedades infecciosas se propagan. Hay muchas causas que provocan que aumente una pandemia. Por ejemplo, se estudió la del cólera, han estudiado muchas pandemias que han habido y todas han tenido una interpretación y matemática, porque todas las pandemias y muchas situaciones que ocurren en la vida diaria, en el fondo es un modelo matemático. Por eso es tan importante saber todas las etapas de la matemática, porque la podemos aplicar y es la que nos da como solución a diferentes situaciones. En la reciente epidemia del COVID-19 ha revelado cómo rápidamente un virus puede propagarse exponencialmente, a tal punto de generar una pandemia. ¿Pero qué principios matemáticos describen la propagación y estabilización del COVID-19? En primer lugar, la propagación inicial del COVID-19 se relaciona con una función exponencial. ¿Cómo? Para ejemplificar esto, vamos a hacer un ejemplo más directo a ustedes. Considere cómo un rumor podría extenderse. Suponga que el primer día una persona cuenta a otra un rumor y suponga que en cada día posterior, cada persona con eso del rumor le dice exactamente a otra persona el rumor. En este contexto hipotético, estamos suponiendo, el número de personas que han escuchado el rumor se duplica todos los días. En otras palabras, hay una tasa de transmisión del 100%. ¿Qué significa tasa de transmisión 100%? ¿Cuánto se propaga en cada día? En porcentaje. Una tasa de transmisión tan alta significa que la cantidad de personas que conocen el rumor crecerá muy rápidamente. ¿Ya? Ahora, siempre la función exponencial, sí, crece muy rápidamente, va aumentando a medida que transcurre el tiempo. Pero, sin embargo, un crecimiento exponencial sostenido en el actual brote del COVID-19, hasta cierto punto se puede ocupar, pero va a llegar un punto en que no lo vamos a poder ocupar la función exponencial. ¿Por qué? Hay un punto final teórico, que es el caso en el que toda la población está infectada. En realidad, a medida que más personas se infecten, la cantidad de personas a los que puede propagarse disminuye, dada que la cantidad de población es fija. Por lo tanto, la tasa de contagios del COVID-19 desafía la condición de crecimiento exponencial continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a llegar a un punto donde ya todos los habitantes estén contagiados. Bueno, el comportamiento en general de las pandemias está modelado por matemáticos o matemáticas desde hace tiempo y responde en ciertos casos a una función logística, un tipo de curva en la que se produce al inicio del brote un crecimiento exponencial de los casos de contagiados. Pero, eventualmente, el número total de casos alcanzará su punto máximo y se estabilizará. Cuando el número de personas infectadas alcanza el límite de población o cuando la enfermedad comience a ser contenida, a esta estabilización, a este punto, se le denomina aplanar la curva. ¿Ya? Cuando yo llegue a
infectarse toda la población, ya no hay más contagios. Por lo tanto, hasta ahí llegó la función exponencial y ahí se empieza a aplanar la curva. Eso es lo que yo les había preparado en esta presentación, porque la guía que ustedes tienen número 4 es interpretación de la curva, ¿ya? Así que espero que este aporte para que ustedes puedan desarrollar su guía bien tranquilos les ayude bastante a relacionar. Algunas cosas que ustedes no conocían ya están acá de la función exponencial. Recuerden, hay un correo física, matemática, inglés que está en la guía, que ustedes pueden mandar sus trabajos o guardarlos, si no tienen la posibilidad de un correo, guardarlos en una carpeta, hagan consultas, pregunten y que estén bien